Navarro, que hizo su bachillerato en enseñanza de las matemáticas, doctorado en matemática en Colorado State University, supervisada por Rachel Priest. Trabaja en geometría aritmética de curvas sobre cuerpos finitos y hoy además es profesora investigadora en la sede del Atlántico de la Universidad de Costa Rica y hoy nos va a hablar de grafos de isogenias supersingulares. Gracias, Alexandra. Bueno, y gracias a todos y todas por estar aquí. Mi idea cuando estaba planeando la charla era hacerla un poco como tipo introductoria. Hace unas semanas di un coloquio para la escuela que era sobre, más que todo, generar curvas elípticas y criptografía un poquito. Esto se va a aparecer un poco al inicio, pero va a ir más centrada específicamente en lo que son grafos de isogenia, que tiene que ver también con curvas elípticas, pero en particular con curvas elípticas supersingulares. Entonces, la idea es como tratar de definir a lo más que podamos, ¿verdad? Lo que sería el grafo, que son isogenias, que significa esto de supersingularidad, y algunas cosas no voy a ser tan formal, como para nada más dar una idea por encima, sin entrar en muchos detalles, para no entorpecer así mucho la charla. Bueno, un grafo, nada más como para iniciar, ¿verdad? Un grafo, sabemos que así en su versión más simple, es un conjunto de puntos a los que le llamamos vértices y están conectados por aristas, ¿verdad? Entonces hay mucho que podemos decir sobre los grafos, tipos, etcétera, hay muchas formas de estudiarlo. Lo que vamos a ver es un tipo particular donde los grafos los formamos con lo que llamamos isogenias supersingulares. La parte de isogenia tiene que ver con las aristas, ¿verdad? Cómo las estamos construyendo, y los vértices van a ser curvas elípticas. La parte supersingular es una característica que le vamos a dar a esas curvas. Nada más así como para la agenda que tengo para hoy. Bueno, un poco de motivación de por qué, sobre todo ahora se está estudiando mucho lo que son las curvas elípticas supersingulares y este tipo de grafos, que es un grafo de isogenias supersingulares. Y voy a definirlo así como con fines ilustrativos, un primer intento nada más de forma más o menos intuitiva, y luego ya vamos a ir viendo todos esos componentes que tiene. Entonces vamos a tener que hablar de qué son curvas elípticas y qué significa que sean supersingulares, qué es una isogenia de curvas elípticas, que es otra vez el grafo, pero ahora sí, ya que tenemos un poco más de definiciones, vamos a pulir un poquito más esa definición. Y luego vamos a ver una forma en que se puede construir el grafo y algunos enfoques que se les está dando al estudio de los grafos de isogenia supersingulares. Entonces ese sería como el plan. Entonces, iniciando con la motivación, básicamente viene de la criptografía, que cuando hablamos de protocolos de seguridad, lo usual es que estos protocolos estén basados en un problema matemático de diferente índole, pero es un problema difícil, ¿verdad? Entre comillas difícil, eso significa que es algo que tiene como dos direcciones, ¿verdad? Entonces es un problema que para construirlo, en realidad la forma es directa, hay un algoritmo, pero para deconstruirlo, para resolver, para encontrar la solución, no hay una forma óptima de hacerlo. Tal vez hay como que ir por prueba y error, que son los algoritmos óptimos. Protocolos, ya sea de intercambio de llaves, de encripción y demás, utilizan este programa como esa llave. Si uno lo logra romper, si lo logra resolver, pues tendría una puerta para poder romper estos protocolos. Entonces, algunos de esos problemas son la factorización de números enteros, ¿verdad? Con el RSA, que se toman números primos muy grandes, se multiplican. Eso es fácil, ¿verdad? Multiplicar números, pero factorizarlos no tanto. También tenemos el problema del logaritmo discreto, que ese es cuando estamos hablando de números módulo P. Entonces, ¿a qué se refiere ese problema? Se refiere a que si yo tengo, por ejemplo, G, H, enteros, y tenemos un P', el problema del logaritmo discreto es encontrar N tal que G a la N es H módulo P.
que es como el logaritmo, ¿verdad? Solo que aquí estamos hablando de los enteros módulo P. Es fácil tomar un G y elevarlo a la N y buscar su residuo módulo P y nos da el H. Pero si solo me dan el G y el H, es muy difícil ver a cuál potencia lo tengo que elevar. Yo tendría que ponerme a probar. Entonces eso no es difícil si P es pequeño, pero cuando P es muy, muy grande, tendríamos muchas posibilidades. Entonces, ese es un problema que se usa y otro similar es el logaritmo discreto de curvas elípticas, que no es el tipo de curvas elípticas que voy a hablar hoy, pero también es un problema similar. Ahora, el problema con estos problemas es que se ha evidenciado que eventualmente, si existiera perdón, una computadora cuántica, estos problemas serían vulnerables a ataques cuánticos. Los algoritmos que están ahora no son eficientes para romperlos, pero una computadora cuántica se podría romper fácilmente. Eso es algo que por ahora está en la teoría, porque, como digo, no existen, ¿verdad?, las computadoras cuánticas, pero pues hay que preparar los protocolos para en el momento en el que sí sea. Entonces, por eso, en el 2007, el NIST, el Instituto perdón, Nacional de Estándares y Tecnología de Estados Unidos, anunció un concurso en el que la gente podía proponer nuevos estándares, ¿verdad? Entonces se proponen nuevos protocolos, se estudian, la gente trata de romper esta seguridad, ver si crear ataques y demás, para ya establecer nuevos estándares, ¿verdad? El NIST es el que dice, en particular, por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos, si tiene contratistas, les pide que tenga cierto nivel de protocolo, que use ciertos protocolos y demás. Entonces, para actualizarlos. Uno de esos protocolos es, y ya esto va por la tercera ronda, creo que el año pasado fue cuando se hizo el tercer corte, es el SIDH o SIDH. El SIDH es basado en el SIDH, que tiene que ver con estas siglas. Ahí. Es el Super Singular Isogeny Key Encapsulation. Y el DH, que está acá, es lo mismo, Super Singular Isogeny, pero es Diffie-Hellman, que tiene que ver con un tipo de esquema en particular. Y el SI, que es una variación del Diffie-Hellman, es muy similar. Digamos, en la parte de así descripción es prácticamente lo mismo. Se basa precisamente en estas curvas elípticas supersingulares y estas isogenes. Y lo que dice el reporte, el último reporte del NIST, es que tiene mucho potencial, básicamente, pero que todavía ese problema, que es el problema difícil, que es el que ahorita discutimos, necesita ser estudiado más. Que tiene potencial, pues más porque es muy eficiente en cuanto a los parámetros que se pueden usar para establecer los protocolos, pero que todavía no se sabe lo suficiente acerca del protocolo. Y de hecho, el equipo que propuso SAIC, que es un equipo muy grande, tiene un concurso que son, creo que tiene de premio $5,000 y $50,000 para las personas que puedan romper el protocolo para ciertos parámetros que ellos establecieron. Ok, entonces, ¿qué tipos de estudios se están haciendo? Bueno, hay gente que está analizando la estructura en sí del grafo como grafo. Esto es lo que llamamos un grafo de Ramanujan. Para ver si se pueden generar posibles ataques y determinar qué tan difícil es ese problema. Que todavía no les he dicho cuál es el problema, pero hay un problema matemático que está en el fondo y eso es lo que tenemos que estudiar. Entonces, ¿qué es este grafo de isogenias supersingulares? Y vean que en realidad este SIDH no habla del grafo. El grafo es la forma de llegarle, por decirlo así, a esas isogenias. Entonces, la primera definición, con fines ilustrativos, en un grafo necesitamos dar quiénes son los vértices y quiénes son las aristas. En este caso, los vértices van a ser curvas elípticas y las aristas van a ser isogenias entre las curvas elípticas. Y digo que es con fines ilustrativos porque hay detalles, ¿verdad? No es literalmente una curva elíptica, no es literalmente una isogenia, tenemos que ver algunos detalles, pero eso es como el dibujo, así como el sketch, ¿verdad? Son curvas elípticas y lo que los conecta son isogenias. Entonces aquí podemos imaginarnos que cada uno de estos vértices representa una curva elíptica y las aristas es porque hay una función, un morfismo entre esas curvas elípticas. Y
Entonces, ¿qué es una curva elíptica? Así, otra vez una definición más o menos con fines ilustrativos podemos pensar una curva elíptica como el conjunto de todos los puntos x, y, tales que y a la 2 es x a la 3 más ax más b. Eso es una forma de expresar una curva elíptica. Y aquí la estamos viendo en lo que llamamos la representación afín. En realidad se define en un plano proyectivo y demás, pero no vamos a entrar en detalles. Por el momento no nos hace falta. Y de hecho, cuando uno lee los papeles solo de criptografía, ellos no se meten mucho con el plano proyectivo, a menos que estemos hablando de un punto especial en las curvas elípticas que llamamos el punto al infinito. Entonces, son todos los XY que satisfacen esa ecuación y un punto al que le llamamos la identidad o el infinito. Y bueno, esta es una condición que tiene que cumplir la curva elíptica para que sea suave. Si no, no es una curva elíptica. Y cuando tenemos una curva de este tipo, le podemos asociar el J invariante. J invariante que se le asocia a cada curva elíptica está dado por esta fórmula. Esta es lo que llamamos la fórmula de Weierstrass y también se puede dar una forma más general y en ciertos casos la podemos reducir a esta forma de Weierstrass. Ejemplos de curvas elípticas serían, por ejemplo, estas dos, ¿verdad? Ahí tenemos dos curvas elípticas, pero en este caso, perdón, esto debería ser 1 y 1. En este caso, esto no es una curva elíptica, porque no es suave, ¿verdad? Tiene esta singularidad ahí en ese punto. Ahora aquí les dije que son el conjunto de todos los puntos x, y, pero no mencionamos dónde viven x y y, ¿verdad? ¿Qué son x, y? Son números enteros, números reales, ¿qué son? Y es porque precisamente cuando definimos una curva elíptica, pues tenemos que decir dónde vive. Y dependiendo de dónde vive, así se comporta y tiene diferentes propiedades que le podemos estudiar. Por ejemplo, esos dibujos es cuando hablamos de una curva elíptica que está sobre R, sobre los números reales. Cuando hablamos de una curva elíptica sobre C, eso es topológicamente lo mismo que un toro. Y por eso es que también las curvas elípticas, tal vez no por esto, pero también aquí podemos evidenciar que las curvas elípticas se definen como curvas de género 1, ¿verdad? Que sería el genus, ¿verdad? Que es el número de hoyos topológicamente hablando. Y el caso en el que nosotros vamos a enfocar y en el que se enfoca este psych es en el caso en el que tenemos una curva elíptica definida sobre un cuerpo finito. En este ejemplo estamos hablando de F37, el cuerpo que tiene 37 elementos y obviamente se ve así, ¿verdad? Son estos puros puntitos. Bueno, en la práctica y cuando todo el mundo está hablando de curvas elípticas siempre hacemos este dibujito, ¿verdad? Que es el más bonito. Pero en teoría, si tengo un cuerpo finito, pues voy a tener finitos puntos. Y también podríamos hablar, bueno, de FP en general. Recordemos que esto es isomorfo a los enteros módulo P. Pero también puedo hablar de extensiones de FP, ¿verdad? Puedo hablar de el cuerpo con P a la 2 elementos, P a la 3, etcétera. O incluso puedo hablar de la cerradura algebraica de FP. Entonces ahí también podemos definir curvas elípticas en general. No sé si hay alguna pregunta hasta ahora. Bien. Y lo que nos llama la atención más de las curvas elípticas es que podemos definir una ley de grupo, una operación en los puntos, que no es algo que podemos hacer con una curva en general. Entonces en este caso, bueno, el dibujo de la geométrica, ¿verdad? La representación geométrica de esa suma sería cuando tenemos un punto P y quiero sumarlo con un punto Q. Entonces lo que hacemos es tomar la recta que pasa por P y por Q y siempre una propiedad de las curvas elípticas es que cuando tomo dos puntos y paso una recta por ellos, intersecan un tercer punto. Entonces de ese punto tomamos la reflexión y esa es la suma de P más Q. Hay diferentes propiedades por las que está definida la operación, pero con esto formamos una operación de grupo y es un grupo que es abeliano y además en ese grupo la identidad va a ser precisamente ese punto que fijamos O,
que es como el punto que se va al infinito. Por ejemplo, aquí, si yo veo esta recta interseca en estos dos puntos y el punto que sigue es ese punto que está al infinito. También podemos tomar un punto P, por ejemplo, y sumarlo consigo mismo. Aquí hay una representación geométrica de P sumado 4 veces. Y en ese caso, como voy a sumar P consigo mismo, lo que hago es tomar la tangente. Entonces tomo la tangente que pasa por P, intersecan un punto, lo reflejo y ahí tengo 2P. Y si quiero 3P, pues obviamente tomo 2P, P, veo el punto donde interseca, lo reflejo y ahí tengo 3P y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, en particular, bueno, en general, pero en particular cuando hablamos de las curvas sobre cuerpos finitos, nos interesan los grupos de torsión. Bueno, eso también para cualquier otro cuerpo. Pero aquí nos interesa el grupo de torsión P. Entonces, ¿qué significa tener torsión P? Si yo, por ejemplo, hablemos de torsión M, si tengo un punto P y lo sumo consigo mismo M veces, aquí, M veces, y obtengo O, y M es el menor número al que eso pasa, entonces estamos hablando de que M es el orden de P. ¿Verdad? Y cuando hablamos del grupo de torsión M, es cuando hablamos de, se pega un poquito. M sería, si esta es una curva E, son todos los puntos de orden M, ¿verdad? Tales que M por P es igual a la identidad. Y en particular, si está definida sobre P, sobre un cuerpo de característica P, uno se pregunta quién es el grupo de torsión P. Si, por ejemplo, mi campo, en este caso, el dibujo está sobre R, pero si estuviera sobre F7, por ejemplo, yo quiero ver cuál es el grupo de torsión 7. ¿Quiénes son los elementos, los puntos que cuando los sumo 7 veces llego a la identidad? Y eso precisamente es lo que define una curva supersingular. Una curva elíptica va a ser, bueno, ven que aquí estamos hablando de definida sobre un cuerpo de característica P, que puede ser FP, FP cuadrado, la cerradura de FP. P es primo, obviamente, que sea la característica, eso es mayor que 0. Y es supersingular si su grupo de torsión P es trivial. Eso quiere decir que si yo tomo P y lo sumo con sí mismo, tal vez usemos Q en vez de P para que no nos confundamos. Si tomo Q en esta curva elíptica y lo sumo consigo mismo P veces y me da la identidad, eso es porque Q en realidad es la identidad. O sea, no hay ningún punto que al sumarlo P veces me dé la identidad. No hay torsión P, es trivial. Solo hay un punto que es la identidad. Entonces, esa es la definición como más sencilla de curva supersingular. En realidad esa propiedad así como tal explícitamente no la vamos a usar mucho, pero es como la más fácil de ver. Hay otras definiciones y en particular la que tiene que ver con el anillo de endomorfismos de E, que también definen lo que es una curva supersingular. Y bueno, de ahora en adelante entonces vamos a trabajar con curvas elípticas definidas sobre un cuerpo de característica P. Bueno, y nada más como para mencionarlo, si no es supersingular, es ordinaria. Entonces tenemos esas dos opciones. Cuando la curva está definida sobre un cuerpo de característica P, o es supersingular o es ordinaria. Y aquí dijimos que las curvas son suaves, entonces esa parte de singularidad no tiene que ver con el hecho de tener singularidades en sí, sino que es una curva muy, muy extraña, es raro. Lo más común, si al azar hagan una curva elíptica, es que sea ordinaria. Entonces estas son como especiales. Ahora, ya que sabemos que es una curva elíptica supersingular, hay dos resultados que son fundamentales para construir el grafo, que es lo que queremos al final. Una es que las curvas elípticas, y este SS es supersingular,
están conectadas por medio de isogenias. Es decir, si yo tengo una curva elíptica y otra curva elíptica supersingulares y las dos definidas sobre el mismo campo de característica P, puedo encontrar una isogenia que todavía no he definido, pero es un morfismo entre las dos. Hay una forma de conectar esas dos curvas, cualesquiera que sean. Eso lo que me va a dar eventualmente es que el grafo que vamos a construir es conexo. Y además que los J invariantes supersingulares están definidos sobre Fp cuadrado. Y cuando digo los J invariantes supersingulares, me refiero a los que están asociados a curvas elípticas supersingulares. Entonces, si recordamos, al inicio, bueno, cuando definimos curva elíptica, dada la fórmula, ¿verdad?, de esa curva, uno puede calcular este J invariante, este número J. Y resulta que si yo estoy hablando de curvas elípticas sobre característica P, como decía antes, podemos hablar de Fp, pero puede ser que sea Fp cuadrado, o Fp a la 3, o Fp a la 6. Si yo quisiera encontrarlas todas, en teoría podría tener que irme hasta la clausura algebraica de Fp. Pero resulta que en las curvas supersingulares, lo más que hay que ir es a Fp cuadrado. O sea, tengo Fp y una extensión de grado 2, ¿verdad?, sobre Fp. Nada más. Eso es a lo más que tengo que hacer, es agregarle un elemento, ¿verdad?, para generar este nuevo espacio vectorial sobre Fp. Y ya entonces eso quiere decir que no tenemos que trabajar con otros campos de característica finita que no sean Fp cuadrado. Entonces, ¿qué es una isogenia de curvas elípticas? Bueno, como las curvas elípticas en el fondo son grupos, entonces uno puede hacer un morfismo entre las curvas elípticas. Esto, bueno, no puede, sino que sí hay un morfismo entre las dos, es lo que le llamamos una isogenia, que además envía la identidad de la primera curva a la identidad de la segunda curva. Y bueno, aquí le pongo sobreyectiva porque cuando cumple esta propiedad hay dos opciones, o es sobreyectiva o manda a todo el mundo a la identidad. Esa es la que no queremos, queremos solo que sea sobreyectiva. Entonces, eso es una isogenia, y resulta que las isogenias, aunque aquí están definidas como muy en abstracto, uno puede definirlas en realidad muy concretamente. Si tengo un punto XY, puedo dar quién es la imagen de X en términos de X y Y, quién es la imagen de Y en términos de X y Y, o sea, cuál punto nos vamos con ese punto XY. Y de hecho están las fórmulas, estos son funciones racionales, y si uno quiere ir concretamente a cuáles son, las puede calcular usando Belu. Belu escribió el algoritmo, digamos, como para poder, dado el punto que yo voy a usar como el núcleo, puedo encontrar la fórmula explícita de quién va a ser mi morfismo, quién va a ser mi isogenia. Y vamos a definir el grado de una isogenia como la cardinalidad de su núcleo. Esto es para isogenias separables, que tiene que ver con esa característica de los morfismos, ¿verdad? Pueden ser separables o inseparables, pero en realidad son las únicas que vamos a usar, y las isogenias que necesitamos, después cuando las definamos bien, pues van a tener esa propiedad de ser separables. Entonces podemos simplificar un poco y decir, bueno, el grado de la isogenia es el grado de su núcleo. ¿Sí? Ahora, si yo tomo un subgrupo de E, entonces se puede definir una isogenia, donde G es el núcleo. Entonces tomamos E y vamos a ir a E', donde prima es el cociente de E con G, como en grupos, ¿verdad? Lo mismo que hacemos con grupos. Entonces, esto me va a definir una isogenia. Es decir, las isogenias, si yo tomo todo el grupo, el conjunto de todas las isogenias, está en relación al conjunto de todos los subgrupos de la curva elíptica. Disculpe, ¿G finito o no necesariamente? Sí, gracias. Finito. Gracias a usted. Sí. Entonces, en este caso, también al revés. O sea, si yo tengo una isogenia, lo puedo asociar
con su núcleo G. Y eso precisamente es también lo que usamos para poder encontrar estas fórmulas para la isogenia. Ok, y aquí es donde está ese de los resultados que les decía que es muy importante. Si tengo dos curvas elípticas que son sus supersingulares y L' distinto de P, existe una isogenia que va de A' de grado L a la R para R suficientemente grande. Ese es un resultado de Cohen. En realidad puede ser de grado N para N suficientemente grande que no sea divisible por P, pero nosotros vamos a usar un primo diferente de R. Entonces para ese L también se cumple. Y además, recíprocamente, si yo tengo una isogenia que es de grado L a la R, pues la puedo descomponer en R isogenias que son todas de grado L. Y si son de grado L, les llamamos L isogenias. Y otro factor importante es que cuando yo tengo una L isogenia, o una isogenia de grado en realidad cualquiera, siempre va a haber una isogenia en la otra dirección. Es decir, si tengo phi que va de E a E', voy a encontrar una phi que le llamamos la dual de phi, que va de E' a E y también es de grado L. Eso es importante porque si recordamos que el grafo, las aristas son estas isogenias, pues la isogenia como morfismo tiene una dirección. Entonces, en general, el grafo tendría que ser siempre dirigido, que lo es. Pero podríamos quitar esa dirección porque siempre que yo voy de una curva a la otra, también me puedo devolver. Entonces, en realidad tenemos las dos direcciones para cada arista. Cata, Sí. tengo una pregunta. Cuando vos decís, vos fijas el P y cuando decís un subgrupo de E, es el subgrupo de puntos sobre la clausura algebraica, así es. El conjunto de puntos, sí. Entonces, cuando dices digamos, que hay suficiente para un L a la E, ¿cómo es el tema? Que existen. Entonces, dado cualquier L, primo con P, existe un subgrupo de E con esa cardinalidad, es lo que está diciendo. Sí, pero no sí, o sea, no necesariamente la isogenia en sí está definida sobre Fp o Fp cuadrado, eso sí puede ser que tengamos que irnos a la clausura algebraica. Ok. Sí, es. Me gustó. Ok, entonces, devolviéndonos otra vez a la definición de grafos, ahora ya habíamos dicho que los vértices eran curvas elípticas, pero en realidad son no una curva elíptica, sino una clase de isomorfismo de curvas elípticas. Y además son curvas elípticas supersingulares. Y además, para cada clase de isomorfismo, podemos escoger un J invariante, porque el hecho de que se llame así J invariante es precisamente porque eso es una invariante. Si yo tengo una curva elíptica y busco una isomorfa a ella, tienen el mismo J invariante. Entonces, vamos a usar esos J invariantes para etiquetar el grafo. Etiquetadas por J invariantes. Y depende de lo que uno quiera estudiar el grafo. A veces hay gente que más bien escoge un representante, una curva elíptica que sea el representante de la clase de isomorfismo y esa es la que pone como el vértice, ¿no? Pero es más fácil para llevar la cuenta, es como usar ese J invariante. Y las aristas van a ser L isogenias. Okay. Entonces, en realidad, cuando yo defino el grafo de isogenia supersingular, me tengo que primero fijar P y fijar L, que son primos y que son distintos.
Entonces, para cada P y para cada L, vamos a tener un grafo de isogenias que es distinto, ¿verdad? Vean que si yo fijo P, lo que estoy fijando es este FP cuadrado donde estoy trabajando. El FP cuadrado donde viven los J invariantes. Todos los J invariantes están definidos sobre FP cuadrado. Entonces, necesito saber cuáles de esos J invariantes son supersingulares. Esos son los vértices. Pero una vez que yo tengo los vértices, las aristas dependen de L, dependen del grado de la isogenia que yo voy a usar. Entonces vamos a usar aristas que son isogenias de grado L o L isogenias, y esto me dice que siempre, o sea que todas van a estar conectadas de alguna otra forma. Okay. Y bueno, aquí también no lo voy a anotar, pero también hay que tener cuidado porque en realidad no es L isogenias entre las clases de isomorfismo, sino es si tengo un representante en una clase y otro en otra y ellos son L isógenos, entonces ahí hay una arista de este grafo. Aquí hay dos ejemplos. Este es el grafo para P igual a 37 y L igual a 2. Y este también es para L igual a 2. Estos son muy, muy chiquititos, ¿no? Entonces aquí lo que tenemos es, tal vez veamos este primero. En este caso, tenemos estos números que son J invariantes y las aristas representan que son isogenias entre representantes de cada clase de isomorfismo. Estos grafos en realidad están un poco más simplificados porque puede ser que tengan aristas dobles, que sea un multigrafo, pero para simplificar y los cómputos y demás y el dibujo se puede escribir así, pero hay unas de esas que pueden ser dobles. Y si notan estos de acá, tenemos esos números raros, ¿verdad? Que esos son precisamente los que viven en este caso FP 137 al cuadrado. O sea, no viven en el cuerpo finito, pero en 137 elementos, sino que viven en este espacio vectorial que es una extensión de ese cuerpo. Y este Z2 es simplemente el generador, es como lo denota aquí el programa. ¿Los gráficos los hiciste en Sage? Sí, están en Sage. Ok, hablemos un poquito más del J invariante, precisamente para ver de dónde viene eso, del FP y FP cuadrado. Entonces, si tenemos la curva, ¿verdad?, elíptica, el J invariante está dado por esta fórmula y no cambia bajo isomorfismos. Por eso es que podemos usarlos para etiquetar cada uno de los vértices, ¿verdad? Note que aquí tenemos, esto es para P 61 y L también 2 en este caso. Y hay unos que son estos loops, ¿verdad?, que vienen como ciclos de uno a otro, porque esos son que hay isogenias de un representante de la clase en sí mismo. Y bueno, lo que decía es que los invariantes van a estar definidos o en FP o en FP cuadrado menos FP. Y esto es importante, bueno, por dos razones. Una es que FP cuadrado sigue siendo finito. Entonces, ya sabemos que el conjunto de los J invariantes va a ser finito, pero además vamos a tener dos categorías. Uno los que viven sobre FP y otros sobre los que viven solo sobre la extensión, no sobre FP, como por ejemplo este y este. En este dibujo hay 2 que son sobre FP cuadrado y 3 que están solo sobre FP. Pero para los P grandes esto va cambiando y en realidad son muy poquitos los que están en FP. Y eso es clave en cómo se eligen los puntos después para hacer los protocolos de seguridad y demás. Entonces, ya viendo todos esos detalles, podemos definir un poquito más cuál es el problema que se usa en el SAIC para definir los protocolos. Y es que si tenemos dos curvas elípticas súper singulares, si podemos encontrar una isogenia entre ellas. Porque se sabe que hay, ¿verdad?, pero la prueba no es constructiva. Entonces yo necesito alguna forma de llegar a E y a E'. Entonces pensemos traducido esto a los grafos, que es que yo estoy en un vértice y en otro vértice y necesito encontrar una isogenia entre ellos. Entonces, como puede ser, esto es para L3,
como yo sé que hay una isogenia de grado potencia 3, entonces va a estar sobre este grafo. Entonces, por ejemplo, yo podría tomar un camino como este, ¿verdad? Y llegar ahí. Entonces, por eso es que el grafo se usa para estudiar ese problema, porque básicamente es encontrar esa isogenia, es encontrar un camino entre dos puntos, entre dos vértices del grafo, que obviamente es un problema que es mucho más complejo cuando tenemos un grafo muy, muy grande. En la práctica se utiliza P grande, y de hecho muy grande. O sea, para darles un ejemplo, creo que cuando se envió la propuesta para el SAIC, hay varios P's que hay varios como estándares, parámetros que ellos fijan, y uno es como 2 a la, creo que es como 216 y 3 a la 100 algo, 137 menos 1, algo así. Entonces son números obviamente muy, muy grandes para P, pero para L, por lo general se usan pequeñitos, 2 o 3 o potencias de 2 o 3. Okay. Entonces, una forma de construir el grafo, que es básicamente como construimos estos grafos que están ahí, pero no es una forma muy óptima, ¿verdad? Ya van a ver por qué, porque involucra polinomios. Bueno, primero, ¿qué hay que hacer para construir un grafo? Es escoger P y escoger L. Entonces, P, lo que me dice es el campo en el cuerpo en el que van a vivir mis isogenias, mis curvas elípticas, y L va a ser el grado de las isogenias. Y algo que no mencioné, y de hecho es porque no se nota muy, muy bien por la simplificación que hice de los grafos, es que desde cada curva elíptica hay L más 1 isogenias que salen, que es de grado L. Por esto de que hablamos de cómo se puede escoger el núcleo y demás. Entonces, aquí no se ve muy bien porque, por ejemplo, aquí en el 83 hay 3 que salen y deberían ser 4, porque es que aquí es uno doble que se juntó con el otro. Por ejemplo, en el 10 sí se ve muy bien, el 10 tiene 4 aristas que salen, aquí el 28 tiene 3 aristas que salen. En realidad sí se comportan casi todos, hay 2 excepciones ahí, pero como les digo, en esto es por la construcción del grafo, por la ilustración es que no se ven esos 2. Okay. Entonces, ya tenemos P, fijamos L, y para encontrar, o sea, yo ya tengo mi campo, es FP cuadrado, pero necesito encontrar, ok, de todos esos valores de FP cuadrado, ¿cuáles son J invariantes de curvas supersingulares? Y una forma de encontrarlos es con un polinomio, que se llama el polinomio supersingular, y que se basa también en la forma de leyenda y demás de la curva. Entonces, resulta que los ceros de ese polinomio son precisamente los J invariantes que van a ser supersingulares. Y la construcción no es así como muy, muy directa, entonces les tengo 2 ejemplos nada más para dados P, quién sería el correspondiente polinomio. En este caso, para P igual a 31, este es el polinomio ya factorizado. Entonces, eso quiere decir que aquí tenemos los J invariantes que son supersingulares, que serían el menos 27, que sería 4, ¿verdad? 2 y 23. Entonces, para 31 tenemos 3 J invariantes que son supersingulares. O sea, que los asociamos a curvas elípticas supersingulares y hay forma, ¿verdad? De, dado un J invariante, escribir una curva elíptica con ese J invariante, en caso de que necesite la curva elíptica en sí. En el caso de P37, tenemos este polinomio y vean que acá tengo un polinomio que es irreducible de grado 2 y de ahí es de donde viene el hecho de que estos J invariantes tengan que estar o en FP o en una extensión de grado 2, porque el polinomio lo voy a poder factorizar, pero puede que queden estos polinomios de grado 2 irreducibles. Es ahí donde tenemos que irnos a la extensión. Y las aristas, bueno, si yo tengo 2 J invariantes, va a haber una arista entre ellas si hay una isogenia entre las curvas elípticas o entre 2 curvas elípticas, precisamente con esos J invariantes. Entonces, si eso pasa, vamos a decir que hay una arista. Entonces, si yo tengo una curva elíptica supersingular, ¿cómo hago para saber si es isógena con alguna otra? Bueno, para eso tenemos otro polinomio, que es el polinomio L modular, que tiene que ver con curvas modulares también.
Y ese polinomio es un polinomio de dos variables. Y cuando yo pongo j y j' y me da 0, es porque las curvas que corresponden a j y j' son elisógenas. Obviamente aquí estamos hablando de clases isomorfismo, pero podemos hablar de un representante en particular. El grado de este polinomio es L más 1. Aquí no lo apunté porque si es un polinomio que tiene coeficientes más grandes, ese sí es un polinomio que tiene coeficientes en z, pero se puede usar para resolver y encontrar. Entonces, una forma es, tomo un j, ¿verdad? Y luego veo el polinomio con j y x y resuelvo, ¿verdad? Entonces, obviamente, los valores de x, que van a ser L más 1, L más 1 valores, va a ser los vecinos en este grafo. Entonces, son las soluciones de ese polinomio. Entonces, tenemos ese polinomio super singular que me dice quiénes son los vértices y este otro que me dice quiénes son los vecinos de quién. Y hay otras formas de construirlos. Ya puede ser también haciendo como caminatas, que es pararse en un vértice fijo y empezar a caminar hasta completar todo el grafo. Y aquí están precisamente esos dos ejemplos de los polinomios que les di arriba, ¿verdad? Que es el P31 con L igual a 2 y 37 con L igual a 2 también. Y aquí están los tres que nos dieron ahí, y aquí tenemos uno que es el 8 y los dos que son raíces de aquel polinomio irreducible que apareció ahí. Y bueno, ya para ir terminando, estos son algunos enfoques que se usan para estudiar estos grafos. Uno es estudiar el subgrafo que tiene vértices en FP. Entonces, los que no están sobre la extensión, sino solo sobre FP, bueno, en el dibujo, aquí en aquí tenemos el grafo completo y aquí el subgrafo, que es básicamente eliminando los que están en FP cuadrado y no en FP. No se ven muy similares porque el programa no los acomoda igual, ¿verdad? Pero es un subgrafo. Aquí pareciera que, bueno, pareciera no, la mayoría están en FP. Pero aquí, pero en general no. Cuando hacemos FP muy, muy grande, el orden es muy pequeño de los que están en FP. Los que están en ese punto. ¿Sí? Ese polinomio phi mayúscula, digamos, tiene el mismo grado para dado J, ¿cómo es? Para toda J tiene el mismo grado, ¿es así, verdad? Sí, porque es un polinomio simétrico. Pero entonces todos los vértices tienen la misma cantidad ¿cómo se llama? La incidencia, ¿cómo se llama? O sea, tienen la misma cantidad de vecinos. Sí, es regular, exacto. Es Entonces, regular, pero... en los dibujos, es que digamos, en el dibujo que mostraste más abajo, es que digamos, hay dos que se juntan, pero ahí veo como, por ejemplo, el que dice abajo, bueno, no puedo el que está como a la derecha abajo, tiene otras flechas. Y hay otros que sí, solo veo dos. sí, digamos, aquí precisamente esto es L igual a 3. Entonces el polinomio es de L más 1, que son 4 raíces. Hay dos excepciones que son cuando 0 y 1728 son polinomios, perdón, son J invariantes supersingulares. Que esos son los que se portan mal, digamos, aquí está el 0 y ese se porta mal porque tiene automorfismos extra que no tienen los demás, pero el problema con este dibujo en particular es que a la hora de generarlo yo le quité que fuera multigrafo, entonces ahí deberían haber aristas dobles en algunos. Por ejemplo, este 31 es como deberían comportarse los demás, ¿verdad? Que tiene 4 saliendo. El 10 también tiene 4 saliendo. El 25 no, porque probablemente es que tiene 2 que van a 10 y 2 que van a 50. Okay. Y bueno, vean que incluso ese subgrafo, que es el de los puntos que están siempre sobre FP, por ejemplo, esto es para EP31, pero si no se ve muy bien, esto es 131, y hay también 2 que no están sobre FP. Si yo quito esos 2, vean que me queda un grafo que es disconexo. Entonces eso no solo son menos cuando P es muy grande, sino que están como distribuidos así al azar por todo lado. Entonces eso es bueno porque si uno empieza por ahí, es menos probable que un ataque logre encontrar ese punto, porque son los que son más raros en el grafo. Ese es uno de los enfoques. Y otro enfoque, que hay muchos, es, y nada más lo voy a mencionar así por encima, es generar el anillo de isomorfismo para E.
el anillo de endomorfismo, que sería el endomorfismo de E, que son todos los, estos endomorfismos, ¿verdad? Obviamente de E en sí mismo, endomorfismo. Y resulta que esto nos da una definición equivalente de supersingularidad. Supersingularidad es cuando no tengo torsión P, ¿verdad? Pero también es cuando el anillo de endomorfismos es un orden maximal en una álgebra de cuaterniones, ¿verdad? Y resulta que si yo, el encontrar este anillo de endomorfismos es equivalente a resolver el problema de isogenia. Entonces, otra forma de estudiar y tratar de crear ataques sobre este grafo es tratar de generar el anillo de endomorfismos a partir de isogenias. Y yo puedo buscar isogenias en el mismo grafo. Y esos son dos enfoques que, bueno, por lo menos los conozco un poquito más porque he trabajado en 2 proyectos donde ese es más o menos el enfoque de cada uno. Pero hay muchos, ¿verdad? Hay gente que también utiliza otro tipo de grafos, otro tipo de relaciones y demás. Y bueno, eso sería todo. Aquí tengo algunas referencias, pero sí, la idea era como dar una introducción a este tipo de grafos y a las características, perdón, que son más principales, digamos, de que lo hacen interesante para establecer protocolos de seguridad. Y bueno, una recomendación, si les gustaría, es este ePrint, que es de Craig Costello, que es uno de los que desarrolló el SAIC, que es Super Singular Isogeny Key Exchange for Beginners, que es bastante simple por aquello de que quieran, y tiene así como ejemplitos de a pie, y luego habla de en general cuáles son los parámetros y demás, por aquellos que quieran ver un poco más. Gracias, Cata. Listo. No sé si hay alguna pregunta o comentario. Una pregunta. Ahí cuando vos dices que el P pues, se escoge grande y el L pequeño. Digamos, intuitivamente, eso no, digamos, si uno quiere hacerlo más difícil, no es mejor tomarlo grande. O sea, ¿cuál es la razón? Sí, hasta donde sé es porque es más pesado para poder generar los parámetros, ¿verdad? Tampoco, sí, obviamente son más grandes, son más seguros, pero también son más pesados para generar los protocolos. Ok. Y las flechas son repetidas, es como que el polinomio se factoriza con un polinomio de grado 1 con múltiples raíces, o sea, con la raíz repetida. Nada que ver. Ajá. ¿Sí? Sí, con raíces repetidas. Yo tengo una pregunta, pero posiblemente no signifique nada. Es que al inicio, bueno, no al inicio, al principio habías dicho, ¿verdad? Que cuando tenés el grafo y tenés en los vértices las clases de isomorfismo, decías que las aristas son las L isogenias, pero que estas existen cuando hay L isogenias entre los representantes de las clases. Pero eso no fuerza a que exista un mapa de alguna manera similar entre las clases. O sea, Sí. como categóricamente hablando. Sí, yo creo que sí. Lo que pasa es que por lo general se estudia más de esa forma concreta, porque así entonces uno tiene literalmente así en concreto la fórmula, ¿verdad? Que en criptografía eso es lo válido, ¿verdad? Entonces yo necesito como esas son como funciones racionales, ¿verdad? Que me dicen a dónde va cada uno de los puntos. Porque la idea es que para encriptar uno usa polinomios, usa grafos, ay no, ya se enojó, usa grafos, ya no le gustó, usa grafos, por ejemplo, una persona va a tener, hablando de personas, de que un lado de la encriptación y el otro, una vive, digamos, en un grafo de grado 3 y en el otro de grado 4, perdón, de grado 2, pero los vértices son los mismos, lo que cambia son las aristas, ¿verdad? Porque si está conectado por una 2 isogenia, no necesariamente por 3 isogenia. Pero
resulta que si yo escojo un camino, partemos de la misma curva y dos personas escogen caminos sobre sus grafos y luego se intercambian a dónde llegaron y repiten cada uno su camino, al final van a llegar a la misma curva. Entonces, para poder hacer eso en la práctica, se necesitan las fórmulas para poder mapearlas. Sí, entonces es más bien es una necesidad de la, digamos que de la aplicación más que un problema, digamos, De la naturaleza. algebraico. Sí, Sí, ok, exacto. perfecto, gracias. Un gusto. No sé si alguien más tiene una pregunta. Todo el silencio, ya voy a decir algo porque me estreso. Cata, digamos, uno escoge el primo y eso determina por el primero que mostraste la cantidad de vértices, ¿verdad? Sí, la cantidad de vértices, tal vez no lo mencioné, la cantidad de vértices es más o menos como P entre 12. Okay. Digamos, el piso de P entre 12 y a veces más uno o dos vértices, literalmente así como más uno o más dos vértices. Ok, y, digamos, y de nuevo, el L pues se escoge pequeño para que las cosas, digamos, para que sean fáciles de calcular, pero uno quiere, uno desea como que el grafo sea lo más como enredado posible, algo así, digamos, como que escoger el L apropiado digamos, el L2 o 3, que es el más pequeño, no es necesariamente el mejor para efectos de que el grafo sea, no, alguna propiedad que uno quiera. No sé si a veces, no, hay alguna forma que si yo quiero que el grafo tenga cierta propiedad de, no sé, de rareza, no sé cómo decirlo, o sea, determinar un valor de L que garantice o que al menos, no sé, probabilísticamente tenga cierta propiedad el grafo. Sí, yo creo que ya con 2 y 3 es suficientemente complejo, digamos, hablando como de también que sea eficiente, ¿verdad? Creo que también a veces usan potencias de 2 y de 3. Pero también tiene que ver con, en sí, el protocolo, ¿verdad? Los primos que usa son de este tipo, ¿verdad? Es 2 a la algo por 3 a la algo menos 1. Y eso tiene que ver también con cuando yo agarro una curva elíptica y quiero empezar a mapear las isogenias, necesito puntos que generen un subgrupo del orden que yo quiero. Y esos vienen también dados por este 2 y por este 3. Entonces eso ayuda para que sea eficiente construir, pero aún así, no sé, o sea, creo que lo que se puede ganar en hacerlo más difícil se pierde en la eficiencia de establecer el protocolo. Ok. Estoy esperando si Alan va a hacer otra pregunta. No, está bien, ya. No, pero todo bien. Siéntete libre. Yo iba a esperar que Alan iba a hacer otra pregunta antes de hablar de cualquier trivialidad y banalidad. Voy a dejar de grabar, no sé. Perdón. Voy a dejar de compartir.